Recibí una puñalada en un pulmón y eso me afectó mucho los pulmones para la lluvia. Dos historias que vale la dicha escuchar para generar cuestionamiento o para hacer eco en la reflexión final. Esta es una versión diferente a esta dinámica de lo de momentos que me mantienen humilde. Porque resulta que saliendo de Ibagué, de la segunda valía de Gladiadores, llegamos al montallantas, estaba muy atiborrado, que uno se chuzó, que calibrar llanta al carro, la moto, tan. Preguntamos si nos podían cambiar las llantas, en Argentina que le dicen cubiertas. Nos dijeron que sí, acomodamos la moto, pero yo no veía movimiento, y como que atendían a todo el mundo menos a nosotros, y yo como que... Dos veces preguntaron, ay, ¿qué le vamos a hacer a la moto? Cuando ya por fin se acercó el señor para hacer la gestión de cambiarle las llantas a la moto, dijo que había que bajar todo el equipaje de la moto, por lo que no tiene doble gato. Pero nosotros andamos con nuestro gato auxiliar Tundra, recomendadísimo porque de verdad 20 de 10. Pues Mauro cogió el gato, pum, paró la moto y empezó a desmontar la llanta trasera porque el señor igual no se movilizaba. Se le la pasábamos para que él ya en la máquina cambiara la cubierta, la llanta, y cuando estaba lista yo vi que se sentó en el celular como a jugar porque empezó a llover, pero pues no era un torrencial, ¿cierto? Nosotros nos pusimos impermeable y seguíamos ahí en la gestión. Ya estaba relativamente tardecito, estábamos alrededor como de la 1 de la tarde y nos salíamos de Ibagué y para regresar hasta Medellín. Y yo como, señor, ¿ya está lista? Sí. Y yo, y le hice como el gesto como de, para ponerla. Y él dice, es que está lloviendo. Ay, yo ahí como que, y yo, amor, que el señor no va a montar la llanta porque está lloviendo, la montamos nosotros. Y Mauro, sí, yo la monto. Y entonces nos pusimos pum. El señor apenas me miraba desde adentro y yo sí lo miraba así como con mirada de fuego. Pues, pero no, mentiras, tampoco muy, pero sí como... Y entonces la delantera también la desmontó Mauro, se la pasábamos, la cambió, y cuando ya estaba lista, Mauro se había ido a comprar algo de tomar y ya había como casi que escampado del todo. Entonces ahí el señor salió, yo como no, esperemos que él vuelva, y él como que, no, venga, yo la monto. Y se dispuso a montar la llanta, y yo como que, bueno, había que engrasar el eje, entonces le dije, para engrasar el eje. Mauro llevó la grasa, 100 de 10 también Mauro. Y mientras estaba montando la llanta me va soltando ese señor y llega y me dice, es que hace, ya no me acuerdo cuánto, estaba ya no me acuerdo dónde, y recibí una puñalada en un pulmón y eso me afectó mucho los pulmones para la lluvia. No sé cómo le estés procesando vos que estás escuchando y viendo esto, pero la verdad eso para mí fue como, ay Dios mío, ya comprendía pues como más al señor y como que siquiera pues tampoco fue como que yo fuera grosera o que insultara, pero pues la reflexión se dio potente. Nada, de ahí para allá seguíamos hablando como normal, como sí, cuídese mucho, gracias, hasta luego, tal. Y bueno. Momento número 2, estábamos por el Alto de la Línea, espectacular, me encantó esa ruta. Había un neblinero brutal y un frío magnífico. Y entonces bajando ya del Alto de la Línea, nosotros íbamos con una compañera que era primera vez que hacía como ruta tan larga, como tan lejos. De hecho eran 2 compañeros en esa circunstancia, entonces yo procuré pues irme atrás como para procurar cuidarla desde atrás, y veo yo que una moto con 2 personas con impermeable de esos amarillos adelantando por la berma. Me adelantaron primero a mí por la berma, y cuando veo que la van a adelantar ella por la berma, yo me pegué el pito, como guau, y el parrillero, pato, acompañante, pasajero, me miró y yo le hice el gesto de por la izquierda. Contexto: antes yo discutía mucho en carretera, hacía el fuck you, cosas así, y me he ido rehabilitando. Sin embargo, no evita 100% tampoco que en algún momento sí diga algo, haga algo, pero pues de la mejor manera posible. Entonces yo le decía por la izquierda, y el piloto pues nada, y el parrillero sí me miró y como que pero siguieron, y ya se iban a pasar al otro amigo también por la berma, y yo ya ahí me adelanté y me fui como a alcanzarlo y como pues
estamos por carretera, neblina, dificultad visual, calle mojada. Mi compañera, por ejemplo, iba más bien cerquita a la berma y este señor la pasa por la berma, bueno, en fin. Entonces yo volví, lo alcancé, volví, pité, volví, le hice la señal por la izquierda y el parrillero le decía, yo vi, joder madre, ahí fue como el tas, para mí, como el aplome. Cuando veo que el parrillero le empieza a hablar al señor y le empieza como a dar las indicaciones y le dice, y yo veo que mueve la mano y porque yo le hice así, como inteligencia vial, como... Y entonces veo yo que el parrillero le hace también así, le empieza a explicar, o sea, literal vi como que el parrillero le estaba explicando y como yo alcancé al señor y entonces él sí se hizo ya el carril izquierdo, Mauro ya estaba ahí adelante, pero yo vi como que también iba como a hacer la misma jugada y yo como que mi discurso solo era por la izquierda. Cuando vi que a veces ya se quería pasar a Mauro, sí le dije como que a ver yo veo cómo lo va a pasar a él, a ver yo veo. El señor me hacía así, me hizo 2 veces como así como yo por la izquierda y él como que así. Yo ese gesto realmente en ese momento no lo asumí como que sí, todo bien, porque hay gente que hace esas cosas de forma despectiva. Anteriormente ya en esa misma ruta, subiendo a la línea, nos pasó con unos pilotos que nos estaban cerrando en las curvas, muy feo. Era muy incómodo ese momento, entonces todo el tiempo larguito estuvieron ahí cerrándonos y cuando yo me le hice al lado para decirle como hey, por favor, el señor se rió, pero así una risa pues así como de aquellas como de ajaja. No sé, bueno, entonces este señor me hacía así, yo como que, ok, y me quedé ahí hasta ver que adelantara a Mauro por la izquierda y finalmente se dio el adelanto, pero como les digo, veía que el parrillero le estaba explicando y yo, ay, hijo de madre, de verdad, este señor no sabía, pues está aprendiendo y de verdad no sabe, por más que para nosotros o para mí es, como decimos muy comúnmente, vulgarmente, una burrada, pues el señor no sabía y el de atrás le estaba enseñando. Yo ahí me sentí mal, como en el montallantas. Y como que dije, jue madre, serio van 2 en una sola ruta. Ay, me encanta este haz de luz, ¿qué es esto tan maravilloso? Yo espero que esto resuene para bien para alguien que esté viendo esto y escuchando esto. Entonces este señor pasa y se va porque nosotros íbamos suave. Cuando terminamos de bajar la línea, llegamos a una Y donde se divide ya para ir a Pereira o a Cali. Y veo que hay una moto parqueada porque yo bajé sintiéndome mal, no todo el camino pues, pero sí pensé como que, ay, me da vuelta, parce, ese señor estaba aprendiendo y yo toda agresiva. Vuelvo y juega, no insulté, pero pues fui fuerte. Entonces veo una moto parqueada en la Y, pero uno tenía el amarillo y yo veía como ahí puesto como amarillo y yo ahí son estos. Y a lo que me pareció, también estaban como que atentos a cuando pasáramos porque nos hicimos mutuamente así. Yo le hice como... Y con eso yo me sentí como una reconciliación, como una oportunidad de verdad de resarcir el momento, eso, de reconciliación. Ahí di gracias y me puse a llorar porque era como que, ay, gratitud por la oportunidad de hacerles el gesto de que todo bien, de que entendí, de que perdón, pues porque la lección que me dejan estos 2 momentos siento que la puedo expresar en no ser tan ligera para ser agresiva, para chispearme. Y ahí voy en el proceso. Por lo más ya no insulto ni hago focus. Y ahora eso, entonces ahí vamos. Con la empatía, con la ligereza de juzgar. Y bueno. Viajar es un cuento.